A continuación, se presentará la ponencia Análisis Estadístico con RStudio del profesor César Humberto Parada Vergara de la Rectoría Orinoquía de Uniminuto. El profesor César es magíster en Ciencia de los Datos y Procesamiento de Datos Masivos, Big Data. Es especialista en Estadística Aplicada y licenciado en Matemáticas y Física. Actualmente es docente de tiempo completo de la Unidad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y consultor estadístico en sector real. Cuenta con 3 años de experiencia en docencia universitaria y 6 años en docencia de media vocacional, además de experiencia en consultoría estadística. Muy buenas tardes a todos los presentes. Análisis estadístico con RStudio. Una pregunta antes de comenzar, ¿a quién le dio duro la estadística en la universidad? Y cuando todos pensaban en estadística decían, ay, fue mi chica, tablas, datos, varianzas, desviaciones, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Entonces, en mi quehacer docente, cuando empecé a meterme en este mundo de las metodologías activas, me pregunté cómo enseñar la estadística de una forma diferente. Esa fue mi primera reflexión. Y esa reflexión fue tumbar una muralla y empezar de nuevo a construir algo nuevo. Entonces, la categoría en la que estamos participando es metodologías activas con el uso de tecnologías. Ya les digo por qué. Nace de la Rectoría Orinoquía en el programa de administración de empresas. Yo siempre he dicho que en los programas administrativos y financieros es importantísimo la estadística por un concepto que se está utilizando bastante el día de hoy, la toma de decisiones. Y ahí la estadística juega un papel muy importante. En el curso de estadística inferencial. Entonces, antes de comenzar con el curso de estadística inferencial, pues lo que hice fue hacer un reconocimiento de cómo llegaban los estudiantes a la estadística inferencial. Comencé con estadística descriptiva. Lo básico de la estadística descriptiva, pues lo que ustedes conocen, las tablas de frecuencia, los histogramas, las medidas de tendencia central y dispersión y los análisis bidimensionales. Entonces comencé por ahí para ver cómo están haciendo inferencia estos chicos. Y entonces, pues ese fue, digamos, como la parte general del proyecto. Entonces, dentro de la descripción pedagógica, en la Rectoría Orinoquía, Administración de Empresas, Estadística Diferencial, el aprendizaje colaborativo. Como lo decía la doctora esta mañana, estos jóvenes que son pospandemia se les dificulta la comunicación y el trabajo colaborativo, o lo que nosotros llamábamos antes el trabajo en grupo. Entonces, cuando ya los colocan a trabajar en grupo, a discutir sobre ellos unas ideas, empiezan a aparecer una serie de posturas de cada uno de ellos y empiezan también a aparecer una serie de falencias dentro de la formación estadística. Entonces, con la parte del aprendizaje colaborativo se unió a un estudio de casos. ¿Cómo se hizo ese estudio de casos? Muy sencillo. Escogí una base real, o sea, no puse a hacer las encuestas ni a que se pusieran a inventar los datos, sino una base real. ¿De dónde? Del ICFES. Resultados Saber TIT del 2022. Y ellos llegaron a unas conclusiones interesantes. Con esa base real, que ya la había hecho el ICFES, pues hicimos unos procedimientos estadísticos. Y a base de eso, entonces, el estudio de casos, junto con el aprendizaje colaborativo, se unió con el uso de las tecnologías. Todo el mundo trabaja estadística. ¿Y cuál es el programa más común para trabajar la estadística? Excel, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a Excel, al ambiente de Excel, de Microsoft. Y yo les hablé de RStudio. Entonces, como nos dicen que nosotros somos la generación de los nativos digitales, yo digo, no somos tan nativos, más bien somos exploradores. Porque con estos muchachos y estas estudiantes, pues, para programar, no tenían las bases, tocó hacer un curso intensivo de programación, ¿sí? O sea, no somos nativos digitales, somos exploradores, conquistadores de la parte digital, yo diría, porque creen que porque utilizamos un celular y sacamos selfies y sacamos fotos y bajamos un app y jugamos, ya somos nativos digitales. Estamos equivocados. Es mi postura. Entonces, ¿qué hicimos con esta práctica del aprendizaje colaborativo, el estudio de casos, el uso de tecnologías? Coger la base de datos del ICFES, la depuramos, la limpiamos y la analizamos y visualizamos la información. Eso es lo que se hace en un curso de estadística.
coger la base de datos, eliminar los datos que no, digamos, nos afectan la medida, la métrica, nuestra estadística, limpiar esa base de datos, pasarla a una rejilla Excel y luego pasarla al software de estadística. Entonces fue un reto para ellos. ¿Por qué? Porque siempre el docente en estadística nos entregaba unos ejercicios, nos entregaba unos datos, pero nunca nos pusieron a esto, a depurar, a limpiar y a analizar. Siempre fue así. Entonces la pregunta fue, ¿será que yo estoy enseñando la estadística como me la enseñaron a mí? ¿O hay otra forma de enseñarla? Esto fue en el marco más real, claro, hubo discusiones con ellos, algunos quisieron abandonar, profe, volvamos, déjenos unos ejercicios, un taller, ya dejemos esto, otros quisieron avanzar. Entonces, ¿qué pasó? El producto de unir aprendizaje colaborativo, estudio de casos, uso de tecnologías, fue un informe técnico y fue dentro de su informe la toma de decisiones. Y la propuesta de hipótesis de situaciones de qué se puede mejorar para las pruebas saber TIT en el caso de nuestra rectoría Orinoquía. Tuvimos conclusiones interesantes. Con base en eso, pues dentro de la justificación y entre las metodologías activas con el uso de la tecnología, primero, son expertos en descargar apps de los celulares, pero póngalos ustedes a descargar un programa a su PC. Se enredan. Duramos casi como 2 clases intentando descargar el estudio, configurarlo para que pudiera funcionar. ¿Cierto? La idea del curso era que, aparte de RStudio, tenemos que llegar a trabajar con un programa que hoy en día está muy de moda en la parte tecnológica y administrativa, que es Power BI. Yo les dije, si ustedes aprenden bien RStudio, les enseño Power BI. Ah, bueno, profe, esa es la condición. Y les mostré cómo la universidad y cómo el ITFES utiliza Power BI para hacer sus análisis, su visualización de datos. Entonces, en el uso de la tecnología, pues se descargó el programa, se sincronizó, se planteó el estudio de casos que fue con una estadística en escenarios reales a través de la base de datos Saber TIT del 2022 y se hicieron unos grupos a través de aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué pasa en esa dinámica del aprendizaje colaborativo? Hubo estudiantes que dijeron, listo, yo hago la parte del análisis, de sacar los resultados, y los otros dijeron, pues como tenemos mejor comunicación, nosotros hacemos la parte de la redacción y nosotros hacemos la parte de la exposición o el análisis de los datos, de la visualización. Entonces, ¿qué pasó? Hay competencia de lectura crítica, competencia de escrita y razonamiento cuantitativo. De las 3 competencias que el ITFES evalúa en la prueba Saber TIT, o sea que fue transversal este trabajo. En esta parte pues trabajamos nosotros, esa del escenario real de la base de datos del ITFES, la interpretación de los resultados. Vuelvo y digo, a nosotros nos enseñaron a sacar resultados, el docente de estadística llegaba con la hojita, tome su taller y vaya, saque la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y nos chuleaba 5. Pero nunca nos colocó a escribir, haga una conclusión, tome postura sobre la información dada. Así me tocó a mí, no sé a ustedes. Entonces, interpretación de resultados, decirle al estudiante, eso que usted ve en la gráfica, ¿cómo usted lo puede interpretar? Esa gráfica que usted le ve un título, unos numeritos, y que usted le ve una frecuencia y unas variables, ¿qué está diciendo esa gráfica a usted? Al inicio se me quedaban mudos, se reían. Profe, pero den una pista. Yo, no señor, ¿qué dice eso? Entonces, y les mostraba la gráfica de un periódico, de una revista muy famosa en Colombia, en las elecciones que pasaron, en donde nos acomodaban los porcentajes de ciertos candidatos casi igual, cuando uno era el 42 y el otro era el 21. Y yo le decía, vea esta gráfica. ¿Qué le dice? Es que están cerquita los 2 candidatos. ¿Qué es el porcentaje? Uno 42 y el otro 21. Que nos están mintiendo a través de la gráfica y que usted no está sabiendo interpretar la información. Entonces, ¿de qué me sirve a mí sacar los resultados si no los sé interpretar en estadística? ¿De qué les sirve a esos estudiantes tener un análisis financiero, unos análisis dentro de sus empresas si no saben interpretar la información y si no están con las competencias para tomar decisiones?
Y ahí la estadística tiene un gran poder. Con base en eso, pues la toma de decisiones. La idea mía como docente de estadística con estos estudiantes es que ellos, a mí la verdad no me interesa que me saquen una media, una moda, un promedio, porque eso ya lo hace un software. Eso ya lo hace Excel. Eso ya lo hacen calculadoras online también. Pero me sirve es que ellos, cómo esos resultados los interpretan, los analizan en unos escenarios reales para la toma de decisiones. Porque si estoy cultivando administradores de empresas, de aquí a mañana nos tendrán que tener la decisión de decir, o cerramos la empresa o la mantenemos. Eso es lo que buscamos. Y más cuando uno se encuentra con estudiantes que trabajan en el día, estudian en la mañana y trabajan en la tarde-noche. Con base en esa información, pues llegamos a estas reflexiones. La primera, como docente, me la dice, ¿es posible enseñar estadística fuera del tablero? Sí, sí es posible. Yo casi ya en estadística no utilizo el tablero, solo para colocar el título y decir los porcentajes y ya. ¿Es posible enseñar estadística sin parciales? Sí, porque trabajo bajo proyectos y ellos me entregan un informe al final. ¿Es posible enseñar estadística sin una batería de ejercicios? Sí, porque si les selecciono la base de datos real, pues ellos están haciendo todo eso junto con el software. La pregunta de otros compañeros míos dentro de la unidad de ciencias básicas es, ¿y ellos sí están aprendiendo? Yo les digo a ellos, sí y no, están aprendiendo a interpretar, que es diferente, la información. Entonces me hice esa pregunta, y yo digo que a través de las metodologías activas sí es posible. Y cuando uno se mete en este cuento de las metodologías activas, hay una ruptura del paradigma, porque ya uno como docente, ya uno no es el protagonista de la interacción, enseñanza-aprendizaje en el aula, sino ¿quién es el protagonista? El estudiante. ¿Quién es el que asume el rol de su responsabilidad de aprendizaje? Es el estudiante. Ya no es el docente que viene de pronto cuando uno tenía sed de tomar agua y le daban agüita y uno bebía y se saciaba. No, ya ellos son, si tienen sed, está el docente que lo orienta, va a buscar la agüita, beba y sáciese. Entonces, el estudiante, cuando aplicamos metodologías activas, en este caso la estadística, esa ruptura del paradigma porque uno dice, ay, pero es que yo tengo mi parcial de hace 3 semestres, tengo mis ejercicios de hace 2 semestres, tengo mis talleres, tengo las respuestas, más fácil calificar, y ponerme a diseñar algo nuevo para calificar después. Esa es una de las preguntas como uno como docente se hace. Yo me lancé al agua y dije, no, algo nuevo. Me he dado cuenta de muchas cosas en esa parte. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay ruptura en ese paradigma entre lo tradicional y las metodologías activas, hay una dinámica más horizontal entre el estudiante y el docente. Esa verticalidad docente-estudiante desaparece. Ya esa parte, pues diga, esa dinámica, esa interacción es más horizontal, porque nos vemos nosotros entre pares. Estoy hablando desde la parte estadística. Y entonces cuando nos trabajamos y vemos al estudiante como el otro ser humano que también está aprendiendo, se está formando, yo también me estoy formando, hay una empatía que es importante. Entonces, tengo 28 estudiantes enganchados en estadística inferencial. Y está la empatía. Y hay estudiantes que a veces le da miedo hablarle a uno, y en este caso con esto, pues la mayoría le hacen preguntas a uno. Entonces no es solo la monitora la que le pregunta a uno, sino ya es casi todo el grupo. El estudiante es protagonista en el aprendizaje. O sea, él es el protagonista, él toma la iniciativa propia para mejorar los resultados. Porque me ha pasado que hay estudiantes que les empezó a gustar la programación y entonces han dicho, profe, yo fui a la comunidad de estudio y dice que las gráficas se pueden hacer de otra forma, con otro código diferente, con otras cosas. Es válido. Otros estudiantes me han dicho, profe, pero es que la forma como usted está interpretando los resultados, pues nosotros la podemos interpretar de esta forma, debido a que tenemos estos parámetros. También es válida. O sea, el estudiante no se está quedando a través del uso de metodologías activas con lo que el docente le da en el aula, sino que se va con la pregunta, ¿qué puedo hacer yo más allá de lo que el docente me da? Y más si estamos con escenarios reales.
O sea, la base del IFES, que la depuramos, bajamos variables cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, inglés y competencias ciudadanas. Lo que evalúa el IFES. ¿Qué pasó? ¿Por qué es innovador? Porque aquí yo me pegué una estallada, yo pensé que ellos sabían mínimamente programar. Y no. Tocó enseñarles a programar, tocó enseñarles a sumar en RStudio, a restar, a multiplicar, a crear un vector, y ya después enseñarles las funciones para poder calcular las medidas de tendencia central, de dispersión y el análisis bidimensional. Y aprenden a programar. Y se están preguntando, profe, ¿y yo dónde puedo aprender a programar de forma online? Entonces uno les sugiere, vaya, visite esta plataforma, esta, aquella. O sea que les hice la pregunta de que hay otras formas de aprender. De que no solo puedo coger la administración de empresas y enfocarme en la empresa, sino que también a través de la programación puedo abordar otras cosas. El estudiante es interpretación versus hallar resultados. En eso sí, digamos, estamos acostumbrados a sacar resultados, sacar promedios, sacar correlaciones, pero no estamos acostumbrados. ¿Qué me dice a mí una correlación? ¿Qué me dice a mí un promedio? Hay una gráfica en estadística que se llama la caja de bigotes o el box plot, y esa es la que más duro les ha dado una interpretación. Y para mí es una de las gráficas más poderosas que hay en estadística descriptiva, porque le presenta el valor mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, y uno puede comparar varios grupos de datos. Y los valores atípicos también. Ahorita, el primer avance me escribían 2 líneas de esa caja de bigotes. El último avance ya me escribían casi 5 o 6 líneas de esa caja de bigotes. O sea, cogían los valores de las medidas de tendencia, los articulaban con lo que podían visualizar y estaban escribiendo, que es lo más importante para mí en estadística, que aprendan a escribir conclusiones estadísticas con soporte matemático o cuantitativo. Entonces, por eso es innovador. Entonces, estamos en esa ruptura con ellos entre la parte de la interpretación versus el hallar resultados. Y aquí estamos en un escenario real para la toma de decisiones. Hicimos el análisis con la base de datos del IFES y nos dimos cuenta de una cosa en Asaber TIT 22. No sé si pase por acá. La conclusión de ellos y mía es, los estudiantes de tecnología están leyendo muy bien, pero no están escribiendo. La competencia que más le afecta el puntaje global a los estudiantes de Saber TIT es la comunicación escrita. Y cuando hacemos la correlación lectura crítica con matemáticas, con inglés, con competencias ciudadanas, es alta esa correlación. Pero cuando cogemos lectura crítica y comunicación escrita, es baja. O sea, las universidades están haciendo un gran esfuerzo en que el estudiante lea. Pero ¿dónde está la parte de la escritura? Y lo vemos nosotros en nuestras aulas. Ponga usted a un estudiante a escribir 2 cuartillas sin sacarlo de internet. Se bloquean. Ese ejercicio lo hice en un grupo de estadística y a mano lo hice para que no sacaran nada de internet. Entonces, tenemos el uso de tecnologías, resistencia a lo nuevo o lo tradicional, la actualización de herramientas estadísticas. Ya les hablé a ellos de R y les dije, vamos a trabajar más adelante con Power BI, que es lo que se está manejando ahorita en el mundo de los negocios. A modo de conclusión, resistencia en la interpretación de los datos. Y en este caso, las metodologías activas involucran más al estudiante y también hay una variedad de metodologías para trabajar desde diferentes áreas. Yo solo toqué 3, pero hay muchísimas en ese universo. La relación docente-estudiante es más horizontal, el rol más protagónico del estudiante. El estudiante es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Aquí en este caso, a nosotros nos enseñaron a sacar los resultados. A esta nueva generación hay que enseñarles a interpretar resultados para la toma de decisiones. Y más si son administradores de empresas. Porque ellos tienen que tomar bastantes decisiones en el marco empresarial. Falta más cultura en entornos de la programación. Yo digo que no somos nativos y no somos hasta ahora exploradores. Y
la parte de la programación es algo más etéreo. Todo el mundo habla de programación, pero casi nadie se mete a ese universo de la programación. Para los anexos, den en cuenta que aquí a mano izquierda tenemos una actividad dentro del aula Uniminuto, que también eso es mediación tecnológica, una actividad junto con el código y lo que tienen que organizar. Aquí está la base de datos del ITFES que depuramos y abajo está una captura de pantalla de lo que se visualiza cuando se trabaja con RStudio. Lo más interesante que nos pasó a nosotros fue encontrar la correlación entre lectura crítica, competencias ciudadanas, en donde nos dimos cuenta que es muy baja. O sea, estamos leyendo muy bien, pero estamos escribiendo poco en las universidades. Los anexos, estos son los informes que los estudiantes entregaron durante todo el proceso. Lo montaron al aula Uniminuto, ahí se entregaron el informe técnico como tal, junto con la parte del análisis de los datos y la visualización. Todas estas gráficas que ustedes ven son gráficas generadas a través del programa de software. Ellos tuvieron fue que interpretar. Y aquí tenemos un trabajo en el aula ya de los estudiantes, cada uno en su grupo de estudio, y junto con eso pues las indicaciones que uno les iba dando para ir avanzando en el proyecto. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos su ponencia, profesor César, y por compartir sus prácticas pedagógicas. Llegó el momento de responder preguntas, pero antes de dar paso a Francisco, quiero recordarles nuevamente que pueden registrar su asistencia escaneando este código QR, tanto las personas que se encuentran con nosotros aquí en el auditorio, como las personas que se encuentran conectadas vía streaming. Ahora sí, Francisco, ¿qué preguntas dejaron nuestros asistentes? Bueno, Karina, muchas gracias. Y profesor César, de nuevo, muchas gracias, pues en nombre de todos los asistentes también y de las personas que nos acompañan virtualmente. Y bueno, hay unas preguntas quizá algo técnicas, pero voy a plantearle tres específicamente, que son como las que pude seleccionar más oportunamente. La primera dice lo siguiente: ¿se pueden emplear programas como SSPS o Minitab para obtener similares resultados? Es un poco la primera pregunta que se plantea. Hay otra pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo lograr verificar que los estudiantes tienen la capacidad de tomar decisiones acertadas y no solo de hacer un buen tratamiento estadístico de los datos? Y creo que a esa pregunta de pronto se puede sumar la tercera que quiero plantearle, profe, que esta de hecho viene de la Rectoría de Orinoquía, y es el espacio de la evaluación cualitativa en el cambio de paradigma que usted plantea. Serían esas tres: la de los programas, la de la capacidad de tomar decisiones y la de la evaluación cualitativa, que son bien amplias. Bueno, la de los programas, en este caso nos aventuramos por trabajar un programa de código abierto, porque no hay que pagar por la licencia, ¿sí? Los otros dos programas, pues sí hay que tener una licencia para que se pueda funcionar, y más si somos una institución de educación superior, pues toca tener la licencia para poder trabajar este tipo de programas. Entonces nos aventuramos a uno de código abierto, de fácil acceso para la comunidad educativa. La segunda es con base en los resultados, ¿sí? Sí, la segunda habla de cómo verificar que los estudiantes toman buenas decisiones y no solo hacen un buen tratamiento estadístico de los datos. Bueno, se establecieron ya unas conclusiones, y como el curso se llama Estadística Diferencial, esas hipótesis que se han planteado frente a ese trabajo que salió, se va a contrastar más adelante con lo que se llama la prueba de hipótesis, para saber, digamos, qué tan cierto o qué tan, digamos, verídico lo que ellos afirmaron está con base a lo que los datos nos arrojan a nosotros. La reflexión ya que internamente, digamos, en el caso como es una base de datos del ITFES, pues ya con base en ese trabajo, y más que lo decimos con Rectoría Orinoquía, pues es de pronto comunicar qué es lo que nosotros observamos frente a esos resultados y cómo pues, se pueden abordar y plantear nuevas estrategias para mejorar los resultados. Bueno, profe, muchas gracias por sus respuestas. Gracias.